ya dejó la sal, toma mucha agua, sigue todas las recomendaciones, y sus riñones siguen fallando. Lo que nadie le ha dicho es que el verdadero problema no está en lo que usted agregó a su dieta. Está en lo que usted quitó. Y lo que puso en su lugar está dañando sus riñones en silencio, todos los días, con cada comida. Soy el Dr. Miguel Herrera, médico con más de 22 años de experiencia en nutrición clínica y salud metabólica. A lo largo de mi carrera he visto un patrón que se repite una y otra vez, pacientes mayores de 60 años que hacen todo bien según las recomendaciones estándar, pero que siguen deteriorando su función renal año tras año. Cuando empecé a investigar por qué, encontré una respuesta que cambió completamente la forma en que trabajo con mis pacientes. Y hoy quiero compartirla con usted. En este vídeo va a descubrir cuál es el enemigo silencioso que nadie menciona en el consultorio, porque la cultura de la dieta baja en grasa que tanto se promovió en las últimas décadas puede estar destruyendo sus riñones lentamente, y cuál es el protocolo Reset renal que he aplicado con cientos de pacientes para ayudarles a recuperar y proteger su función renal de manera natural. Voy a ser muy específico con cada paso. Pero primero necesita entender algo fundamental sobre cómo funciona realmente la inflamación en el tejido renal. Si esta información le parece valiosa, presione el botón de me gusta ahora para que más personas mayores de 60 puedan acceder a ella. Aquí está el problema que pocas veces se discute abiertamente en medicina convencional. Cuando un paciente llega con presión alta o creatinina elevada, el médico revisa esos números y ajusta el medicamento. Eso está bien. Pero lo que raramente se evalúa es el patrón dietético completo de las últimas 2 o 3 décadas. Y ese patrón tiene una característica muy específica en personas de su generación, el miedo a la grasa. Desde los años 80 y 90, el mensaje fue claro y repetido sin cesar: la grasa es el enemigo. La grasa satura las arterias. La grasa engorda. Elimine la mantequilla, elimine los huevos, elimine la grasa animal. Y millones de personas obedecieron. Usted probablemente también lo hizo. Cambió la mantequilla por margarina. Empezó a comprar productos light y bajos en grasa. Usó aceites vegetales en lugar de grasa animal. Todo con la mejor intención de cuidar su salud. Pero los estudios que han salido en los últimos 15 años muestran algo perturbador. Ese cambio dietético masivo no mejoró la salud cardiovascular ni renal de la población. En muchos casos, la empeoró. Según investigaciones publicadas en revistas de nutrición clínica, las personas que siguieron dietas muy bajas en grasa durante décadas tienen tasas más altas de inflamación sistémica crónica que quienes mantuvieron grasas naturales en su alimentación. Y la inflamación crónica es, junto con la hipertensión y la diabetes, uno de los 3 principales destructores del tejido renal. Si usted tiene más de 60 años y ha seguido una dieta baja en grasa durante 20 o 30 años, hay una ventana de oportunidad ahora mismo. El daño inflamatorio acumulado puede detenerse y en muchos casos revertirse parcialmente si se actúa en este momento. Pero esta ventana no permanece abierta para siempre. Cada año que pasa sin corregir el patrón dietético, el tejido renal pierde más capacidad de filtración. El verdadero enemigo no es la grasa saturada en sí misma. El verdadero enemigo es lo que la reemplazó. Lo que yo llamo el síndrome del reemplazo inflamatorio. Imagínese que sus riñones son como un filtro de agua muy fino y delicado. Ese filtro puede manejar perfectamente el agua con minerales naturales. Pero si usted empieza a pasar por ese filtro agua con detergente diluido, día tras día, año tras año, las fibras del filtro se van degradando lentamente. No de golpe. Silenciosamente. Hasta que un día el filtro simplemente ya no funciona bien. Eso es exactamente lo que ocurre con los aceites vegetales altamente procesados y las margarinas cuando los consumimos de manera crónica. Los aceites de soya, canola, maíz y girasol que se usan en la mayoría de los productos bajos en grasa y en la cocina moderna tienen una proporción de omega 6 a omega 3 que puede llegar a ser de 15 a 1 o incluso 20 a 1. La proporción ideal para el cuerpo humano es de 4 a 1. Cuando esa proporción se dispara, el cuerpo entra en un estado proinflamatorio constante. El sistema inmune produce señales de inflamación de manera continua, como si hubiera una pequeña guerra que nunca termina dentro de los tejidos. En los riñones esto es especialmente dañino porque el tejido renal es extraordinariamente rico en vasos sanguíneos pequeños, llamados glomérulos. Estos vasos son los que hacen la filtración real de la sangre.
Cuando la inflamación crónica los afecta, se vuelven rígidos, menos eficientes, y con el tiempo se cicatrizan. Los estudios muestran que el 40% de las personas con función renal moderadamente reducida presentan niveles elevados de marcadores inflamatorios relacionados con el consumo crónico de ácidos grasos omega 6 en exceso. El ciclo vicioso funciona así. Usted reemplaza la grasa natural por aceite vegetal procesado. El exceso de omega 6 activa las vías inflamatorias del cuerpo. Esa inflamación daña lentamente los vasos del riñón. El riñón filtra peor. La presión arterial sube para compensar. La presión alta daña más los vasos renales. Y el ciclo continúa. Además, cuando usted elimina la grasa natural de su dieta, deja de absorber bien las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K2. Y aquí viene algo que muy pocos médicos explican: sus riñones son los órganos que activan la vitamina D en el cuerpo. Si usted tiene deficiencia de vitamina D y sus riñones están deteriorados, se crea un círculo vicioso doble. Los riñones necesitan vitamina D para funcionar bien, y usted necesita riñones sanos para activar la vitamina D. Recuerdo a don Alberto, 67 años, paciente que llegó a mi consulta con creatinina en 1.8, presión arterial que no bajaba de 145 a pesar de 3 medicamentos, y una dieta que él consideraba impecable, sin sal, sin grasa, con mucha fruta y jugos naturales. Llevaba 15 años comiendo margarina, cocinando con aceite de maíz y consumiendo productos lácteos descremados. Cuando analizamos su perfil inflamatorio completo, sus niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad estaban en 4.2 miligramos por litro. Lo normal para proteger los riñones debería estar por debajo de 1. Su vitamina D en sangre estaba en 18 nanogramos por mililitro, cuando lo ideal es estar entre 40 y 60. En 6 meses aplicando el protocolo Reset renal que le voy a explicar ahora, su creatinina bajó a 1.3, su proteína C reactiva cayó a 0.9 y su médico redujo uno de sus 3 medicamentos para la presión. Don Alberto me dijo: doctor, lo más difícil fue creer que debía volver a comer mantequilla. Ahora que entiende al enemigo, vamos a destruirlo con el protocolo Reset renal. El protocolo Reset renal tiene 3 pilares fundamentales. Cada uno ataca una parte diferente del síndrome del reemplazo inflamatorio. Juntos crean las condiciones internas que su cuerpo necesita para que los riñones recuperen su capacidad de filtración y se reduzca la carga inflamatoria acumulada. El primer pilar se llama el gran intercambio. Y consiste en reemplazar las grasas proinflamatorias por mantequilla de pasto, que en muchos países se conoce como mantequilla grass-fed. Cuando usted cambia el aceite vegetal refinado por mantequilla de vacas alimentadas con pasto, está haciendo mucho más que un simple cambio de sabor. Está cambiando la química interna de su cuerpo. La mantequilla de pasto tiene una proporción de omega 6 a omega 3 de aproximadamente 2 a 1, que es dramáticamente mejor que la de los aceites vegetales procesados. Esa sola diferencia reduce la señal proinflamatoria que llega a sus riñones cada vez que usted come. Además, contiene niveles significativamente más altos de vitamina K2, el nutriente que ayuda a guiar el calcio hacia los huesos y alejarlo de las paredes de los vasos sanguíneos. Esto es crucial porque la calcificación vascular, que es el endurecimiento de las arterias por depósitos de calcio, reduce el flujo sanguíneo hacia los riñones y acelera su deterioro. La mantequilla de pasto también contiene beta-caroteno natural, que es lo que le da ese color amarillo más intenso. El beta-caroteno es un antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres que dañan el tejido renal. Lo que usted debe hacer exactamente en este primer pilar es lo siguiente. Durante los primeros 3 días, identifique y elimine de su cocina todos los aceites vegetales refinados, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol y cualquier margarina o mantequilla vegetal. Reemplácelos por mantequilla de pasto sin sal. Comience usando una cucharadita, que equivale a 5 gramos, en su desayuno del día 1. Puede derretirla sobre verduras cocidas, usarla para saltear huevos, o añadirla a cualquier preparación caliente. Del día 4 al 7, aumente a 2 cucharaditas por día, divididas entre desayuno y almuerzo. A partir de la segunda semana, puede mantener entre 2 y 3 cucharaditas diarias como parte estable de su alimentación. No más de eso, porque seguimos hablando de una grasa saturada y la moderación siempre importa. Para medir resultados, si tiene acceso a un análisis de sangre, solicite proteína C reactiva de alta sensibilidad al inicio y a las 6 semanas.
debería haber una reducción. Si no tiene acceso al laboratorio, un indicador práctico es la presión arterial matutina. Muchos pacientes reportan una reducción de 5 a 10 puntos en la presión sistólica en las primeras 4 semanas. Una advertencia importante en este primer pilar. No cometa el error de usar mantequilla de pasto para freír a temperatura muy alta. A altas temperaturas, cualquier grasa puede degradarse y producir compuestos que aumentan el estrés oxidativo. Use la mantequilla de pasto para cocción a fuego medio o bajo, o añádala después de cocinar. Para temperaturas altas, el segundo pilar le dará la solución perfecta. Doña Rosa, 63 años, creatinina inicial de 1.6, hipertensión leve. Después de 3 semanas aplicando solo este primer pilar, presión bajó de 148 a 136. Después de 6 semanas, creatinina en 1.4. Su comentario fue que nunca imaginó que algo tan simple pudiera marcar esa diferencia. El segundo pilar se llama el escudo digestivo. Y su protagonista es el ghee, también conocido como mantequilla clarificada. Para entender por qué el ghee protege los riñones, necesita conocer algo que los investigadores llaman el eje intestino-riñón. Este concepto describe la conexión directa entre la salud de su intestino y la función renal. Cuando la pared del intestino se debilita, bacterias y toxinas que deberían quedarse dentro del intestino pasan al torrente sanguíneo. Esto se llama permeabilidad intestinal aumentada, o lo que popularmente se conoce como intestino permeable. Esas toxinas bacterianas, llamadas endotoxinas, viajan por la sangre y llegan a los riñones, donde generan una respuesta inflamatoria local. Con el tiempo, esa inflamación repetida daña el tejido renal. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos han publicado estudios que vinculan directamente el desequilibrio intestinal con la progresión de la enfermedad renal crónica. El ghee ayuda a proteger esta barrera intestinal gracias a su contenido de ácido butírico, también llamado butirato. El butirato es el combustible preferido de las células que recubren el intestino. Cuando esas células tienen suficiente butirato, mantienen la barrera intestinal fuerte y compacta, impidiendo que las endotoxinas pasen al torrente sanguíneo. Menos endotoxinas en sangre significa menos inflamación en los riñones. Además, el ghee tiene una ventaja adicional. En el proceso de clarificación se eliminan casi completamente la lactosa y la caseína, que son el azúcar y la proteína de la leche. Para muchas personas mayores de 60 que tienen cierta intolerancia a los lácteos sin saberlo, esto hace que el ghee sea mucho más fácil de digerir y menos proinflamatorio que la mantequilla regular. El protocolo específico para este segundo pilar es el siguiente. A partir del día 8 del protocolo, comience a incorporar el ghee en su rutina de cocción a temperatura media o alta. Use una cucharadita de ghee, 5 gramos, para saltear las verduras de su almuerzo o cena. El ghee tiene un punto de humo más alto que la mantequilla regular, lo que significa que no se quema tan fácilmente y no produce los compuestos dañinos que mencionamos antes. Durante la segunda y tercera semana, establezca una rutina de 2 comidas al día preparadas con ghee, una cucharadita en el almuerzo y una cucharadita en la cena. Esto le da al intestino un aporte constante de butirato que va fortaleciendo la barrera intestinal de manera progresiva. A partir de la 4ª semana, puede alternar entre ghee y mantequilla de pasto dependiendo de la preparación. Use ghee cuando cocine a fuego más alto, y mantequilla de pasto cuando quiera añadir grasa a una preparación fría o tibia. Para medir el progreso en este pilar, preste atención a sus síntomas digestivos. La mayoría de los pacientes reporta menos hinchazón abdominal, menos gases y digestión más tranquila en las primeras 2 semanas. Eso es una señal de que la barrera intestinal se está fortaleciendo. El error más común que veo en este pilar es que las personas compran ghee de baja calidad elaborado con mantequilla convencional de vacas alimentadas con granos. El ghee de vacas alimentadas con pasto tiene niveles más altos de butirato y vitaminas liposolubles. Lea la etiqueta y busque la indicación grass-fed o de vacas alimentadas con pasto. Si no la encuentra, la mantequilla de pasto clarificada en casa también funciona perfectamente. Don Jorge, 71 años, paciente con enfermedad renal crónica en estadio 2 y problemas digestivos crónicos, hinchazón después de cada comida, gases frecuentes, sensación de digestión lenta. Después de incorporar ghee durante 4 semanas, su digestión mejoró notablemente. A las 8 semanas, sus marcadores inflamatorios habían bajado y su médico nefrólogo notó estabilización en su función renal. El tercer pilar se llama el fundamento sódico. Y aquí regresamos a la mantequilla sin sal,
pero desde un ángulo completamente diferente al que probablemente ya conoce. La mayoría de las personas saben que deben reducir el sodio para proteger los riñones y la presión arterial. Lo que muy pocos saben es que el sodio oculto en los alimentos procesados es mucho más peligroso que el sodio que usted añade conscientemente con un salero. Y uno de los errores más comunes que cometen las personas que quieren cuidar su salud es eliminar la mantequilla real y reemplazarla por margarinas o untables vegetales que están llenos de sodio añadido, conservantes, y lo más importante, fosfatos inorgánicos. Los fosfatos inorgánicos son aditivos que se usan ampliamente en productos procesados bajos en grasa para mejorar la textura y extender la vida útil. El problema es que el cuerpo absorbe el fósforo inorgánico casi al 100%, a diferencia del fósforo natural de los alimentos que se absorbe solo en un 30 a 40%. Para los riñones, tener que manejar grandes cantidades de fósforo inorgánico es un trabajo extra constante. Con el tiempo, la acumulación de fósforo en sangre, condición llamada hiperfosfatemia, acelera el deterioro renal y aumenta el riesgo cardiovascular. La mantequilla sin sal de calidad no contiene fosfatos añadidos, no contiene conservantes artificiales, y le da control total sobre el sodio que consume. Al elegir mantequilla sin sal real en lugar de cualquier producto procesado bajo en grasa, usted elimina una fuente oculta de carga renal que probablemente nunca había considerado. El protocolo para este tercer pilar es el más sencillo de todos. Desde el primer día, reemplace cualquier untable, margarina o producto bajo en grasa de su refrigerador por mantequilla sin sal de calidad. Para el desayuno, si consume pan, use una cucharadita de mantequilla sin sal en lugar de cualquier untable procesado. Lea las etiquetas de todo lo que consume y busque la palabra fosfato en los ingredientes. Si aparece, ese producto está añadiendo carga renal oculta. El objetivo a partir de la semana 2 es tener un día alimentario donde usted sepa exactamente cuánto sodio está consumiendo, porque todo viene de fuentes naturales que usted controla, no de aditivos ocultos. Para medir el progreso, si se controla la presión arterial en casa, lleve un registro diario durante las primeras 4 semanas. La reducción del sodio oculto y los fosfatos procesados suele generar una mejora gradual pero consistente en la presión a partir de la segunda semana. El error más común aquí es pensar que un producto que dice bajo en sodio en la etiqueta es automáticamente mejor para los riñones. Eso no siempre es verdad. Algunos sustitutos de sal contienen cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio, y el potasio en exceso puede ser peligroso para personas con función renal reducida. Si su médico le ha indicado restricción de potasio, tenga especial cuidado con estos productos. Doña Carmen, 65 años, diagnóstico de hipertensión y función renal levemente reducida. Llevaba años usando margarina light convencida de que era la opción más saludable. Al cambiar a mantequilla sin sal real y eliminar los productos con fosfatos de su dieta, en 4 semanas su presión bajó consistentemente. Su médico redujo la dosis de su medicamento antihipertensivo a las 10 semanas. ¿Qué tienen en común don Alberto, doña Rosa, don Jorge y doña Carmen? Ninguno hizo nada extraordinario. No siguieron dietas extremas. No tomaron suplementos costosos. Simplemente identificaron el enemigo correcto y lo reemplazaron con opciones que trabajan a favor de su biología en lugar de contra ella. Su cuerpo quiere estar sano. Sus riñones no están rotos. Solo necesitan que usted deje de darles trabajo extra con grasas proinflamatorias y aditivos ocultos, y empiece a darles los nutrientes que necesitan para mantener su función. El timeline realista para el protocolo Reset renal es el siguiente. En la primera semana usted notará cambios digestivos, menos hinchazón, digestión más tranquila. Eso indica que la inflamación intestinal está empezando a ceder. En la segunda y tercera semana, muchos pacientes reportan mejor control de la presión arterial matutina, con reducciones de 5 a 15 puntos en la presión sistólica. Entre la cuarta y octava semana, si se realizan análisis de laboratorio, suelen verse mejoras en los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. A las 12 semanas, con adherencia constante al protocolo, los pacientes con función renal en estadio 1 o 2 frecuentemente muestran estabilización o leve mejoría en sus niveles de creatinina. Estos resultados no ocurren en todos los casos con la misma rapidez. Dependen de la edad, el estado inicial de los riñones y otros factores de salud. Pero la dirección es consistente: menos inflamación, menos carga renal, mejor función. Hoy usted descubrió que el verdadero enemigo no era la grasa. Era lo que la reemplazó durante décadas.
Aprendió que el síndrome del reemplazo inflamatorio, causado por aceites vegetales procesados y productos bajos en grasa llenos de aditivos, es uno de los factores más silenciosos y subestimados en el deterioro renal. Y ahora tiene en sus manos el protocolo Reset Renal, 3 pilares concretos y aplicables desde mañana mismo. Su primer paso mañana por la mañana es este. Primero, vaya a su cocina y lea las etiquetas de sus aceites y untables. Identifique cuáles contienen aceites vegetales refinados, margarinas o fosfatos en los ingredientes. Segundo, en su próxima compra, adquiera mantequilla de pasto sin sal y, si puede conseguirlo, ghee de vacas alimentadas con pasto. Tercero, use una cucharadita de mantequilla de pasto en su desayuno de mañana. Solo eso. Un cambio pequeño, concreto y con un mecanismo científico real detrás. Si este protocolo le dio claridad y siente que puede ayudar a alguien que usted conoce, compártalo con esa persona. Suscríbase al canal para recibir más protocolos basados en ciencia real y experiencia clínica, y déjeme en los comentarios cuántos años tiene usted y hace cuánto tiempo cambió la mantequilla por margarina. Me ayuda mucho saber su historia para crear contenido que responda a sus necesidades reales. Recuerde esto, la medicina convencional trata los síntomas con mucha efectividad. Pero la nutrición clínica basada en evidencia trata las causas. Ambas son necesarias, y una no excluye a la otra. Siga tomando sus medicamentos según las indicaciones de su médico y agregue estas herramientas nutricionales como una capa adicional de protección para sus riñones. Soy el Dr. Miguel Herrera, y mi compromiso es darle protocolos que funcionan, basados en ciencia real y años de experiencia clínica. Nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a hablar sobre los 3 minerales que sus riñones necesitan después de los 60 y que casi nadie está obteniendo en cantidades suficientes. Su salud está en sus manos. Literalmente.